hablando de comunismo y socialdemocracia, que son dos universos totalmente distintos, aunque compartan algún sueño, algún ideal a largo plazo comunes, lo hacen por caminos radicalmente distintos. Pero yo llevo mucho tiempo pidiendo que la Internacional Socialista tome medidas y eche al PRI, que creo que por lo menos desde Díaz Ordaz, no debía estar en la Internacional Socialista. Pero estas organizaciones internacionales a veces se mueven a la velocidad del chapopote vertido, ¿no? O sea, tiene una lentitud de tortuga reumática o de caracol en seco que no es buena para nadie. Pero finalmente, el día de ayer, la Internacional Socialista ha expulsado al PRI por estar aliado a la derecha. Yo creo que había otras muchísimas razones para que el PRI estuviera fuera de la Internacional Socialista. Aquí lo saben que yo le escribí, por lo menos en dos ocasiones, en una o dos ocasiones, no me acuerdo. Pero al menos una vez le escribí a la dirección de la Internacional Socialista, cuando todavía no la presidía Pedro Sánchez, pidiendo que el PRI fuera expulsado, considerando que no tenía absolutamente nada que hacer el PRI dentro de una organización como la Internacional Socialista, que reúne a partidos de izquierda, socialdemócratas, laboristas, y que buscan todo lo contrario que el PRI, y que además tienen una carta ética que cuando la acercas al PRI, el PRI es como un vampiro cuando le da el sol, ¿no? Se empieza o una bruja cuando le echas agua, se va haciendo chiquito, porque no tiene nada que hacer frente a la carta ética que rige supuestamente, o no supuestamente, que rige según las disposiciones de la propia organización, el accionar de los partidos, de los más de 140 creo que somos en este momento, 140 partidos socialdemócratas y laboristas y socialistas del mundo, que al estar en esa organización se ajustan teóricamente tanto a sus ideales como a su carta ética.